Yo quiero conocer a través de Doctores Condominio, donde tenemos aquí a nuestros invitados, la doctora Noelia Vargas y el doctor José Carlos Jiménez, para poder hablar en qué momento comienza la cobranza extrajudicial. Ya cuando entra en su morosidad del tercer mes. Ok, llega el tercer recibo y ya se habla de morosidad. Y la Junta de Condominio como tal, ellos nos envían una data, un estado de cuenta, con todas aquellas personas que llevan ya entran en el tercer mes de morosidad, como te lo estoy comentando, y nosotros sacamos las personas que hay que llamar y empezamos con una carta vía correo electrónico con todos los datos del propietario, ¿verdad?, de dicho inmueble. Y entonces se le envía vía correo electrónico y damos un lapso aproximadamente. O sea, la primera fase es enviar un correo electrónico. Son varias fases, ¿no? Okay. Para ver en qué momento pueden ellos responder. ¿Qué normalmente pasa cuando envías el correo electrónico? Bueno, muchas personas de por sí se molestan, muchos se pueden molestar, otros de repente dicen, bueno, me van a meter preso. No, eso no tiene nada que ver, sencillamente. Sí, porque dicen abogados y creen que ya es... Entonces ya, como te digo, muchos se molestan, no están de acuerdo, porque bueno, ¿cómo me van a cobrar unos abogados? Y bueno, entonces en este proceso se envía la carta, ¿verdad? Se espera un lapso más o menos de unos 5 días, 7 días, para ver la respuesta. Como te digo, muchos responden, también hay muchas personas de repente de la tercera edad, no están pendientes de revisar el correo y eso. Exacto, porque a veces esos mecanismos no son para todos. O no es para todo el mundo. Otros pues sencillamente no responden, entonces ¿qué hacemos nosotros? Esperamos este tiempo y luego nos vamos a una segunda fase. Esa misma carta que, como te estaba comentando, tiene los datos del propietario del inmueble, se le recuerda el monto y los meses en que ellos están presentando la morosidad, ¿verdad? Y también se le dice que por el tiempo ya de morosidad, su cobranza pasó a manos de nosotros, pues en este caso de Doctores Condominio, ya que estamos prestando este servicio en gestión de cobranza. Porque es muy común ver de que se hace un contrato entre el arrendatario y el arrendador, y dentro de ese contrato se establece que va a ser el arrendatario quien cancele el pago del condominio, quien cancele los gastos del condominio. Sin embargo, si tú no le haces seguimiento a ello, entonces puedes en algún momento incurrir en la morosidad sin quererlo. Entonces a veces te dicen esos propietarios, no me llame a mí, llame al inquilino, y está equivocado. No existe otra tasa que pagar el condominio, BCB, o sea, lo demás es ilegal. Sin embargo, en estos días salió una sentencia donde se establece que no existe indexación en dólares. Que a veces también ocurre que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué me calculan esos intereses o por qué me suman este tipo de interés? El incumplimiento de la obligación genera, por consiguiente o de manera implícita, la mora. Y esos intereses que se van acumulando con la mora por el vencimiento de su obligación, como lo decía Alexandra, en el caso venezolano, hay ciertos criterios jurisprudenciales que a veces son un poco contradictorios o que a veces chocan y es una cosa con la que hay que lidiar. Que es muy común. Sí, y por ejemplo, el criterio jurisprudencial de que es perfectamente posible sumarte esos intereses a tasa oficial y que además está, como tú lo dices, en una ley establecida de manera orgánica, pero por otro lado está el tema de, como lo acabas de citar, una sentencia reciente que te dice, bueno, en una economía dolarizada, donde los gastos son en dólares, donde el gasto corriente de los condominios, de las empresas, de las personas naturales es en dólares, pero no puede estar indexado el dólar. O sea, no puede estar indexada la cobranza ni está indexado o anclado al dólar, sino únicamente como indicador referencial. Así es. Pero eso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero para los condominios, genera un déficit. Hay muchos condominios todavía que siguen cobrando en bolívares y que no lo indexan al dólar. Eso es peor todavía, porque entonces te dicen, no, pero es que me han dicho que es ilegal. Señores, existe una ley derogada, que es la ley de ilícitos cambiarios, y eso significa que ya no existe eso, no es delito, no es ilícito usar esa medida o de cálculo para, como indicador para cobrar, por ejemplo, unos gastos comunes, cuando la realidad es esa. Tú ya en el transcurso del tiempo, de la experiencia, tú te estás dando cuenta quién va a pagar y quién no. ¿Quién te está diciendo una excusa? ¿Quién te está mintiendo? Sí, tú, incluso la misma junta de condominio te dice, mira, porque uno de repente antes de esto, uno conversa, mira, esta persona tiene estos antecedentes. Tiene estos antecedentes, este te va a decir esto, y de verdad que pasa así. Muy pocas veces se puede equivocar. Entonces, bueno, hacemos eso. Ellos nos responden, mira, necesito tiempo, o a veces te dicen, mira, estoy haciendo un convenio de pago de repente directamente con la administración.
A veces no nos han comentado, estoy pagando semanal tanto. Por ejemplo, si al tú enviar ese mensaje de WhatsApp y la persona te dice, yo necesito el tiempo de 1 semana y media para que poder ponerme al día. ¿Qué hacen ustedes? ¿Esperan el tiempo? Nosotros esperamos el tiempo como tal y seguimos con los llamados. Okay. De igual forma se le recuerda, mira, me comentaste que ibas a llamar de repente, que ibas a hacer el pago o que tenías el dinero para el día lunes. Perfectamente. Te quiero recordar. Te quiero recordar, le recordamos nuevamente. O sea, intensidad total. Intensidad total. O sea, llega un momento en que ya usted me escribió la semana pasada, sí, pero usted no ha pagado. Exacto. ¿Por qué le vuelvo a escribir? Porque usted no ha pagado. Entonces uno le reenvía lo que él te dice, el lunes voy a pagar. Entonces le estoy recordando que usted me comentó que el lunes iba a pagar. Bueno, que no puedo por tal razón. Ok, entonces digamos que damos un tiempo, depende de la deuda, porque hay unas deudas que de verdad que no pueden esperar. También se les informa que se pueden hacer convenios de pago. Se pueden dirigir, por decirte, si no tienen ningún convenio, digamos de manera informal con la administración, de repente que se comprometan. Claro, porque lo que hacen ustedes es formalizarlo a través de un convenio escrito, donde se responsabilizan en cumplir con ese convenio a través de un título ejecutivo como una letra de cambio. Una letra de cambio, efectivamente. Este convenio de pago también viene con una serie de intereses que se les aplica a ellos, porque como te digo, no es lo mismo una persona que cumple con su obligación mensual a otra persona que deja vencerse 3 meses, 4, 10, bueno, hasta un año, quién sabe cuánto. Hasta más. Hasta más, incluso, exactamente. Entonces, nosotros los invitamos a nuestras oficinas, nuestro grupo de abogados hacen un convenio de pago con ellos y nuestros administradores se encargan de aplicarle los intereses, ¿verdad? Tanto el Código Civil como el Código de Comercio, lo que tú estabas comentando ahorita, porque como te digo, en vista del retraso, yo creo que es lo más justo. Claro. Y aparte que como no puede pagar lo mismo que el que paga a tiempo. No puedes pagar lo mismo, aparte que vivimos también una inflación a diario. Entonces, bueno, estas personas se comprometen a hacer un pago, depende de la cantidad como tal de su deuda. En letras, exactamente, se hace su convenio. ¿Qué tan efectiva es la cobranza extrajudicial en el caso de ustedes como doctores condominio? Bueno, mira, a nosotros nos ha resultado muy bien, porque como te digo, en su mayoría hemos tenido respuestas positivas. Okay. Hay casos de casos. Hay casos de casos. Hay un porcentaje muy mínimo que de repente se niegan rotundamente y te lo dicen en las llamadas, bueno, demándame. Entonces ya con esa persona que te dicen demándame, sencillamente ya no tienes que hacer ningún llamado. El llamado va a ser de manera judicial, no queda de otra. Lo que sí quería acotar ahorita es que es muy importante la comunicación que pueda existir entre la administradora, la administración del condominio y nosotros, porque tenemos que trabajar en conjunto, por la misma razón de que una confusión, de que eso es importantísimo. Te llamé a ti y tú me dices, no, mira, yo no soy morosa. Entonces, en su mayoría, cuando llamamos erradamente, se molestan y bueno, y después van a la administradora y existe ese conflicto, esa pelea. Mira, yo no debo, ¿por qué me llamaron? Entonces yo creo que tiene que haber una comunicación muy efectiva entre la administración, que de por sí nosotros llevamos varias administraciones, bueno, se nos hace, digamos, de una manera mucho más sencilla. Pero aquellos condominios que no llevamos la administración, tiene que haber esa buena relación, porque la administración debe enviarnos semanal la data, ¿verdad? Para así nosotros seguir con la cobranza, con nuestra gestión de cobranza, y bueno, y se maneja y se trabaja mucho más ameno. Fíjate, Ale, que más allá de que pudiera ser una apreciación, también tiene sus elementos objetivos, sus características. Entonces esas características son, primero, la reticencia o la indisposición del deudor. Cuando un deudor... Demándame, que no me interesa. Exacto. Bueno, y que por cierto quiero decir, y esto de manera muy cordial, a los deudores, no digan eso. No les conviene decir eso. No te imaginas lo que lo escuchamos. Sí, es muy recurrente. No digan eso, porque, y ojo, la gente lo dice, creo yo que no por desafiar, sino por desconocimiento. La gente no sabe a lo que puede exponerse cuando un tribunal resuelve sobre una deuda de pago de condominio o sobre una morosidad. Donde su inmueble está en riesgo. Exacto, está en riesgo. Y aquí quiero puntualizar. Lo primero, la indisposición del deudor a pagar. Lo segundo, y esto está conectado con un tema que los jueces evalúan muchísimo. La reticencia se mide no por la cuantía de la deuda, es decir, por el monto final. Si usted debe $1000, 100, 50, 40, lo que deba. No es eso lo que refleja su reticencia realmente, sino la cantidad de facturas que usted tiene vencidas, la cantidad de meses adeudados. Y la gente no entiende
que los intereses que se calculan al mes, Y o sea, por diarios. factura y diarios, no se calculan por la Qué cuantía curioso. final. El procedimiento ejecutivo tiene dos finalidades establecidas en el propio Código de Procedimiento Civil, en la doctrina, en la jurisprudencia. Primero, la recuperación económica. Cuando se habla de procedimiento ejecutivo, se habla de recuperar un dinero o de satisfacer una obligación que está vencida, que la persona que está en condición de deudor tiene con su acreedor o con sus acreedores. La semana pasada se le informó a un grupo de personas específicos en un determinado condominio que determinados inmuebles iban a pasar a la vía judicial. Y bueno, Noelia, la verdad que fue muy receptivo eso, porque incluso al otro día empezaron a pagar la totalidad de la deuda, porque ya a estas alturas de la cobranza o de la recuperación de los fondos... Estamos en el mismo cuento, o sea, no es una amenaza, No. sino que sencillamente es una notificación Exacto. de que ahora se acaba la vía extrajudicial y pasa a la vía judicial. Totalmente. Y ya muchas personas saben lo que significa eso. Sí, y de hecho, incluso el día de ayer una persona me llamaba y me decía, bueno, vamos a hacer algo, yo te pago en 10 días la totalidad de la deuda. Ok. Entonces, bueno, perfecto, y el condominio dice, no, si va a pagar, buenísimo. Bueno, no mira, demanda. Alexandra, como te lo comenté hace rato, yo creo que la comunicación, esa comunicación constante. Si hablamos de parte administrativa, siempre estar, no esperar tanto retraso como tal, No esperar que se acumule que tanto. se acumule, Ujú. porque el momento de acumularse es mucho más difícil. Siempre lo he dicho, yo también pago un condominio y yo digo, mira, hacer lo posible por pagar, para que no se te acumule todo ese dinero, porque es mucho más difícil luego. Ujú. De igual forma, la parte administrativa, yo creo que tiene que estar en constante comunicación con los propietarios, con los morosos, con la junta como tal, trabajar en conjunto, y en este caso, si ven que ya no hay ningún tipo de solución, Incluso me imagino yo que para poder ir conociendo de los motivos Los por los motivos, cuales claro. una persona se atrasa. claro, el llamado, mire, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Entonces, como te digo, llegar a acuerdos para que de repente no tengan que llamar, no tengamos que ser nosotros como abogados, que tengamos esa cantidad de morosos tan elevados a veces, que tengamos que hacer el llamado. Entonces, cuando ya no hay ningún tipo de solución, pues bueno, nosotros como abogados, pues nos toca hacer la cobranza, pero yo creo que lo más importante es la comunicación siempre. José Carlos, ¿qué podrías tú darle a las administradoras de condominio como tips para poder lograr el poder cobrar lo adecuado en el momento preciso, para no tener que llegar a esto? Y en caso de llegar, ¿todavía puede existir una manera de solventar? Bueno, muy importante por parte de los administradores que tengan la relación absoluta de la deuda, especificada mes a mes, monto, facturas vencidas. También es muy importante que el condominio conozca la cualidad que tiene la persona a la que se pretende demandar sobre el inmueble. Es importante saber si es el propietario o la propietaria del inmueble. En caso de que no sea la persona que lo habita, el propietario, hay que ir entonces a buscar quién es el propietario del inmueble para entonces poder introducir la demanda. Por ejemplo, los administradores generalmente son quienes suministran esta información que el condominio tiene. En caso de que el condominio no la tenga, pues nos corresponde a los abogados ubicar esa información, cosa que hacemos eventualmente cuando es necesario. Y también me parece que es muy importante que los administradores entiendan que para la asistencia jurídica es indispensable, es de suma importancia que los administradores coadyuven, presten toda la cooperación en cuanto a las cifras, en cuanto a la deuda, en cuanto incluso a las motivaciones que les expresó el moroso antes de pasar a la vía extrajudicial, digamos la cronología histórica de esa persona que adeuda en el condominio, comunicarla a los abogados efectivamente. A veces uno se encuentra con administradores, cuando no tenemos nosotros la administración también, uno a veces se consigue con administradores que son un poco a veces hasta tirantes y un poco distantes y a veces no contestan. ¿Ustedes dos han coincidido en el tema?